12 de los rostros más reconocibles de la cúpula nazi y 12 finales completamente distintos. Algunos evitaron la soga a costa del veneno, otros llegaron a una avanzada edad en una celda de aislamiento, y a algunos los alcanzó una muchedumbre de personas desarmadas. Así es como terminó realmente el camino de aquellos que construyeron y defendieron el Tercer Reich. Martin Bormann, el hombre al que llamaban a sus espaldas la sombra del Führer, porque durante años permaneció en la sombra, pero controlaba prácticamente todo lo que ocurría dentro del aparato del partido. Ocupaba el cargo de secretario personal de Adolf Hitler y jefe de la Cancillería del partido, y era precisamente a través de él por donde pasaban prácticamente todos los documentos, nombramientos y órdenes personales de la cúpula del Reich. Según diversos datos, Bormann controlaba los enormes fondos financieros del partido, incluyendo la fortuna personal de Hitler, y en la práctica decidía quién tendría acceso al Führer y quién no, lo que lo convertía en una de las personas más influyentes, pero menos visibles para el público, de la época. Durante largas décadas después de la guerra, su destino permaneció siendo un misterio. El tribunal de Nuremberg lo condenó en ausencia a la pena de muerte, y los rumores sobre su huida a Sudamérica y su vida bajo un nombre falso no cesaron hasta el año 1972, cuando unos obreros descubrieron por casualidad sus restos durante unas obras cerca de la estación de tren en Berlín Occidental. La identificación oficial mediante el análisis del ácido desoxirribonucleico se llevó a cabo solo en el año 1998, más de medio siglo después de la guerra, lo que cerró definitivamente la cuestión que durante décadas había alimentado a los cazadores de nazis en todo el mundo. Según la versión más aceptada por los historiadores, el 2 de mayo de 1945, Bormann murió al intentar romper el cerco del Berlín rodeado por las tropas soviéticas, mordiendo una ampolla de cianuro después de sufrir una herida grave cerca del puente ferroviario en la zona de la estación de Lehrter. Reinhard Heydrich recibió de sus contemporáneos el apodo de «el hombre con corazón de hierro», como una vez lo describió el propio Hitler, valorando la fría calculabilidad de este hombre. Heydrich dirigió la oficina principal de seguridad del Reich y simultáneamente ejerció las funciones de protector del Reich de Bohemia y Moravia, gobernando de facto toda la Chequia ocupada desde Praga. Fue él quien presidió la conferencia en el suburbio berlinés de Wannsee en enero de 1942, donde se discutieron los detalles organizativos de la aniquilación masiva de los judíos europeos, por lo que más tarde sería llamado uno de los principales arquitectos de esta tragedia. Pocos recuerdan que antes de su carrera en el partido, Heydrich fue oficial naval y fue deshonrosamente expulsado de la Marina por violar el honor de oficial, tras lo cual terminó en las filas de las Schutzstaffel, donde hizo una carrera meteórica, precisamente gracias a esa reputación de ejecutor frío y despiadado. Es menos conocido también que el atentado contra Heydrich, organizado por comandos checoslovacos entrenados en Gran Bretaña, inicialmente no pareció mortal. Una esquirla de granada y partículas del tapizado del asiento del automóvil penetraron en su cuerpo, pero los médicos inicialmente no consideraron la herida peligrosa para la vida. La septicemia se desarrolló más tarde, y el 4 de junio de 1942, Heydrich falleció de sepsis en un hospital de Praga. En represalia, los nazis borraron por completo del mapa la aldea checa de Lidice, fusilando a todos los hombres adultos y arrasando las casas hasta los cimientos. Amigos, nos interesa muchísimo saber desde dónde nos están viendo. Si no es mucha molestia, escriban ahora mismo en los comentarios de qué ciudad o país son. Vamos a ver de dónde hay más. Gracias. Antes de que los nazis llegaran al poder, Joachim von Ribbentrop se ganaba la vida comerciando con champán y vino, viajando por los círculos empresariales de Europa con muestras de marcas francesas y alemanas. Una experiencia que, paradójicamente, le abrió las puertas a la diplomacia a través de conexiones afortunadas y un matrimonio con la hija de un importante comerciante de vinos. Ocupó el cargo de ministro del Reich de Asuntos Exteriores desde el año 1938 y firmó personalmente en Moscú el Pacto de No Agresión con la Unión Soviética en agosto de 1939, un documento que pasó a la historia con su nombre y que desató las manos de Alemania para atacar Polonia. A pesar de su alto cargo, entre otros líderes nazis, Ribbentrop era abiertamente despreciado y considerado un diletante vanidoso. Incluso los acusados en el juicio de Nuremberg
mantenían ostensiblemente la distancia con él y apenas hablaban con él durante los descansos de las sesiones, y Goering lo llamó públicamente en una ocasión el hombre que se había comprado un nombre mediante matrimonio. Fue a él, como el formalmente de mayor rango protocolar entre los 12 condenados a la pena máxima, a quien le correspondió subir primero al cadalso en la noche de la ejecución de la sentencia, y, según los recuerdos de los periodistas presentes, sus últimas palabras fueron un deseo de paz entre Oriente y Occidente. El 16 de octubre de 1946, Joachim von Ribbentrop fue ahorcado por sentencia del Tribunal de Nuremberg, que lo declaró culpable de crímenes contra la paz y contra la humanidad. Wilhelm Keitel recibió de sus colegas oficiales el mordaz apodo de La Keitel, una modificación de su propio apellido que aludía a la sumisa servilidad con la que cumplía cualquier deseo de Hitler. Ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor del alto mando de las Fuerzas Armadas, y formalmente se le consideraba el rango militar más alto de Alemania, aunque apenas poseía autoridad real sobre las operaciones en el frente. Su papel se reducía a coordinar y firmar las decisiones del Führer, por lo que muchos generales lo llamaban a sus espaldas nada más que el secretario de Hitler. Precisamente la firma de Keitel aparece bajo la tristemente célebre Orden de los Comisarios, que autorizaba el fusilamiento sin juicio de los trabajadores políticos del Ejército Rojo, y bajo la directiva Noche y Niebla, que legalizó los arrestos secretos y las desapariciones sin rastro de personas en los territorios ocupados. El 8 de mayo de 1945 fue él quien, en nombre del mando alemán, firmó en Berlín el acto final de capitulación ante los representantes de los aliados, poniendo el punto final a la guerra en Europa. En el juicio, Keitel basó su defensa en que solo cumplía órdenes del mando superior y no podía oponerse a ellas como militar, pero el tribunal rechazó este argumento por inconsistente, señalando que tal lógica justificaría cualquier crimen. El 16 de octubre de 1946 fue ahorcado por sentencia del Tribunal de Nuremberg por impartir órdenes criminales en el frente, convirtiéndose en el primero de los militares alemanes ejecutados bajo esta acusación. Adolf Eichmann dirigía en la Policía Secreta del Estado el Departamento de Asuntos Judíos, y de hecho, convirtió la aniquilación de todo un pueblo en una cuestión de fría logística. Elaboración de listas, horarios de trenes, distribución de vagones y capacidad de los campos. Tras la guerra se escondió bajo el nombre falso de Ricardo Klement en Argentina, y durante muchos años trabajó tranquilamente en una planta local de la empresa automovilística Mercedes-Benz, criando a sus 4 hijos y sin llamar la atención de sus vecinos, hasta que en el año 1960, agentes del Servicio de Inteligencia israelí lo rastrearon en Buenos Aires y lo sacaron clandestinamente a Israel en un avión, haciéndolo pasar por un miembro de la tripulación de vuelo. El juicio en Jerusalén, transmitido a todo el mundo, fue observado por la filósofa Hannah Arendt, quien luego acuñó la expresión «la banalidad del mal». Tan cotidiano, carente de carisma demoníaco y burocráticamente anónimo le pareció el acusado en el banquillo, repitiendo todo el tiempo que solo cumplía con su trabajo. El 31 de mayo del año 1962, Eichmann se convirtió en la única persona ejecutada por sentencia de un tribunal civil en toda la historia de Israel. Su cuerpo fue cremado y las cenizas esparcidas sobre el mar Mediterráneo, muy lejos de las aguas territoriales, para no dejar nunca un lugar para una tumba o cualquier veneración posterior de su memoria. Oskar Dirlewanger ya poseía un doctorado en ciencias políticas y experiencia de servicio en la Primera Guerra Mundial para cuando los nazis llegaron al poder, lo que lo convertía en una persona bastante educada en comparación con la mayoría de los comandantes de las unidades penales de aquella época. Él encabezó una unidad especial de las SS, integrada en gran parte por cazadores furtivos y criminales liberados de las prisiones a cambio de servir, y esta formación se hizo tristemente célebre por sus operaciones punitivas contra la población civil de Bielorrusia, y más tarde, por la brutal represión del levantamiento de Varsovia en el año 1944. Incluso entre otras unidades de la Schutzstaffel, la brigada de Dirlewanger era considerada incontrolable y particularmente cruel. Existen testimonios de casos en los que su propio mando intentó limitar la escala de la violencia infligida por sus hombres contra los civiles, y el propio Dirlewanger ya había sido llevado a juicio 2 veces antes de la guerra por delitos contra menores, lo que no obstaculizó su carrera en el nuevo sistema.
Tras la capitulación de Alemania, Dirlewanger fue internado en un campo para prisioneros en la zona de ocupación francesa, cerca del pequeño pueblo de Altshausen, donde ocultó su verdadera identidad bajo documentos falsos. El 7 de junio del año 1945, fue golpeado hasta la muerte por guardias polacos del campo, según una de las versiones, al ser reconocido como alguien involucrado en crímenes contra sus compatriotas durante los años de la ocupación. Rudolf Hess ocupó el cargo de lugarteniente del Führer en el partido, y durante mucho tiempo fue considerado el segundo hombre más importante en la jerarquía nazi, hasta que el 10 de mayo de 1941 cometió un acto que desconcertó incluso a su propio liderazgo. Voló solo en un caza a Escocia, con la esperanza de negociar a través de la aristocracia británica la firma de la paz entre Alemania y Gran Bretaña. Las autoridades británicas lo recibieron como prisionero de guerra, y Hess pasó el resto de la guerra en cautiverio, quedando prácticamente fuera de la vida política del Reich, aún 4 años antes de su colapso final. Y Hitler, después de este incidente, lo declaró públicamente un hombre mentalmente enfermo. En el juicio de Nuremberg, a diferencia de la mayoría de los acusados, no fue condenado a muerte, sino a cadena perpetua, y durante casi 20 años fue el único prisionero de la cárcel berlinesa de Spandau, que era custodiada por turnos por representantes de las 4 potencias vencedoras, exclusivamente por un único prisionero, lo que costaba enormes sumas a los presupuestos de estos países. El 17 de agosto de 1987, Hess, de 93 años, fue encontrado ahorcado en la caseta del jardín dentro del recinto de la prisión. La versión oficial afirma que él mismo acabó con su vida utilizando un cable eléctrico. Sin embargo, la avanzada edad y la debilidad física del prisionero hicieron que muchos investigadores dudaran de esta versión, y durante décadas discutieran versiones alternativas de su muerte. Albert Speer comenzó su carrera como arquitecto personal de Hitler, diseñando grandiosos edificios para la futura capital de la Alemania renovada, y desde 1942, inesperadamente, asumió el liderazgo del Ministerio Imperial de Armamento y Producción Bélica tras la muerte de su predecesor en un accidente aéreo. A pesar de los masivos bombardeos aliados, logró en poco tiempo multiplicar la producción militar del Reich, utilizando, entre otros medios, el trabajo de decenas de miles de prisioneros de campos de concentración en fábricas subterráneas, algo que prefirió no mencionar en las primeras versiones de sus memorias. En los juicios de Nuremberg, resultó ser casi el único entre la alta dirigencia que reconoció públicamente la responsabilidad colectiva del régimen por lo ocurrido, aunque los historiadores luego cuestionaron repetidamente cuán sincero y completo fue ese reconocimiento en relación con su propio conocimiento sobre los campos de exterminio. En parte, fue precisamente esta postura la que salvó a Speer de la horca. El tribunal lo sentenció a 20 años de prisión, los cuales cumplió en su totalidad en la cárcel de Spandau, junto con Hess, sin solicitar nunca la liberación anticipada. Tras su liberación en 1966, Speer escribió unas memorias que se convirtieron en un bestseller mundial y que durante décadas definieron la visión del público sobre el funcionamiento interno de la cúpula nazi. El 1 de septiembre de 1981 falleció de un derrame cerebral en Londres, a donde había viajado para participar en una nueva entrevista televisiva sobre su pasado. José Goebbels sufrió desde su infancia una deformación en el pie tras una enfermedad contraída en temprana edad, lo que hizo que el ejército lo declarara no apto para el servicio ya durante la Primera Guerra Mundial. Una humillación que, según testimonios de sus cercanos, arrastró durante el resto de su vida y ocultó cuidadosamente tras una seguridad pública y una maestría oratoria. Ocupó el cargo de ministro del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, y controló de facto todo el espacio informativo de Alemania, el cine, la radio, la prensa y la imagen pública del propio Führer, construida en gran medida gracias a sus esfuerzos y su instinto de director. Incluso antes de la guerra, fue Goebbels quien organizó las quemas masivas de libros de autores indeseables en las plazas de las ciudades alemanas, y estuvo detrás de la preparación informativa de los pogromos de noviembre de 1938, que pasaron a la historia con el nombre de Noche de los Cristales Rotos. Un dato menos conocido. Tras la muerte de Hitler el 30 de abril de 1945, fue Goebbels quien formalmente asumió el cargo de canciller del Reich de Alemania, permaneciendo en el puesto menos de un día, un periodo más breve que el de cualquier otro jefe de gobierno en la historia del país.
El 1 de mayo de 1945, en el jardín de la Cancillería del Reich, junto a su esposa Magda, envenenó primero con cianuro a sus 6 hijos mientras dormían, y posteriormente, ambos cónyuges acabaron con su propia vida, según la versión más extendida, mediante un disparo. Heinrich Himmler, antes de unirse al partido nazi, estudió agronomía y en un momento intentó seriamente establecer una granja avícola en una pequeña propiedad. Es difícil imaginar un comienzo más modesto para el hombre que más tarde dirigiría las SS y toda la policía secreta del Reich. Supervisó el sistema de campos de concentración y exterminio, y fue considerado uno de los principales arquitectos de la maquinaria de aniquilación masiva, mientras que personalmente se interesaba por el ocultismo y el misticismo racial, fundando un instituto especial para estudiar la supuesta herencia aria de los germanos, y financiando búsquedas de artefactos antiguos por todo el mundo. En las últimas semanas de la guerra, Himmler, a espaldas de Hitler, intentó secretamente iniciar negociaciones de rendición con los aliados occidentales a través del conde sueco Bernadotte, algo que el Führer se enteró por la radio y, furioso, lo despojó de todos sus cargos, expulsándolo del partido y declarándolo traidor en su propio testamento político. Intentando escapar, Himmler se afeitó su característico bigote, se puso un parche en el ojo y se vistió con el uniforme de un soldado raso, viajando con documentos falsos a nombre de un simple soldado, pero fue identificado y detenido por una patrulla británica común en un puesto de control cerca de Lüneburg. El 23 de mayo de 1945, durante un examen médico, mordió una cápsula de cianuro escondida en su boca y murió en cuestión de minutos, a pesar de los desesperados intentos de los médicos británicos por salvarle. Hermann Göring, ya en la Primera Guerra Mundial, se ganó la fama de ser uno de los mejores pilotos de caza de Alemania, y tras la muerte del famoso Barón Rojo, comandó brevemente su escuadrón legendario, recibiendo por sus méritos en combate la máxima condecoración militar del país. La adicción a la morfina, que persiguió a Göring el resto de su vida, comenzó tras una grave herida recibida durante el fallido golpe nazi en Múnich en el año 1923, cuando pasó varios meses en tratamiento en Suecia. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, comandaba la Fuerza Aérea Alemana y ostentaba el rango único en el ejército alemán de Reichsmarschall, creado especialmente para él, y durante mucho tiempo fue considerado oficialmente el sucesor de Hitler en caso de su muerte o incapacidad. Un aspecto menos conocido de su biografía es una de las mayores colecciones privadas de obras de arte en Europa, reunida en gran medida mediante el saqueo de museos y colecciones privadas en los territorios ocupados, incluyendo obras de los antiguos maestros holandeses e italianos. En los juicios de Nuremberg, Göring fue declarado culpable de todos los cargos, pero no llegó a vivir hasta la ejecución. Por medios aún no determinados, una ampolla de cianuro de potasio llegó a su celda, y el 15 de octubre de 1946, apenas 2 horas antes de la horca programada, se quitó la vida. Adolf Hitler pasó los últimos meses de su vida en el búnker subterráneo bajo la Cancillería del Reich, y según testimonios de sus allegados, estos meses estuvieron marcados por un notable deterioro físico, temblores en la mano izquierda, que muchos historiadores retrospectivamente asocian con síntomas de la enfermedad de Parkinson, y una apatía general, interrumpida por repentinos arrebatos de furia hacia los generales a quienes acusaba de traición. Menos de 40 horas antes de su muerte, en la noche del 29 de abril de 1945, contrajo matrimonio en un círculo íntimo de allegados con Eva Braun, prácticamente la única decisión puramente personal que se permitió tomar durante todos sus años en el poder, dictando inmediatamente después su testamento político y personal. Durante mucho tiempo, objeto de controversia fue el fragmento de cráneo encontrado por los servicios secretos soviéticos y conservado durante décadas en los archivos como restos del Führer. Sin embargo, un examen genético realizado por científicos franceses en el año 2018 demostró que el hueso en realidad pertenecía a una mujer no identificada y no a Hitler, lo que reavivó el debate sobre las circunstancias y detalles de su muerte. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en el búnker disparándose en la cabeza y mordiendo simultáneamente una ampolla de cianuro, y su cuerpo, por orden expresa suya, fue llevado al patio de la Cancillería y quemado para que no cayera en manos de las tropas soviéticas que avanzaban. Escriban en los comentarios qué tema les gustaría que abordemos a continuación en este formato. Y si el video les gustó,
No olviden darle me gusta, o por el contrario, no me gusta. ¡Hasta pronto! Esta es la parte 1 de 1.